Amigos de Impacto Venezuela, sean todos bienvenidos a nuestra mesa de análisis del día de hoy. Contamos con la presencia del criminólogo venezolano Luis Izquiel. A propósito de una cantidad de sucesos que han venido ocurriendo en los últimos días, precisamente además en las últimas horas, relacionadas con el aumento de la violencia en el país. Profesor, le saludamos. ¿Cómo está? Bienvenido a Impacto Venezuela. Hola Carla, ¿cómo estás? Un gusto estar acá contigo. Sí, pues estamos muy angustiados porque hemos visto que el índice de criminalidad pareciera ir en ascenso y no tener freno, no tener un tope, no tener un techo. Veíamos hasta hace algunas horas como un hombre trataba de suicidarse en la sede del CICPC, fue allá a mentirle a las autoridades diciendo que su mujer estaba desaparecida, pero su mujer estaba metida dentro de una pared muerta, asesinada por esa persona. Entonces, este caso que obviamente ha mantenido conmocionada a la opinión pública nos llama la atención porque revisamos cada día las estadísticas y todo el tiempo hay un ascenso en el número de crímenes en el país. ¿Qué nos dice usted el día de hoy? Cierto, Carla, este año comenzó un poco flojo en el tema de la criminalidad, precisamente por el tema del distanciamiento social, por la pandemia, pocas personas en la calle, poca movilización comercial, etcétera. Pero en vista de una normalización de facto que ha habido acá en el país, a pesar de que hay regulaciones gubernamentales del régimen de Nicolás Maduro para restringir la movilización social, esto no se está produciendo y prácticamente volvimos casi a la normalidad, vamos a decirlo así. Y esto ha conllevado a que el crimen vaya en ascenso. Uno de las modalidades, por cierto, que ha tenido más ascenso en los últimos meses es la violencia intrafamiliar. Y eso cabe dentro del caso que estabas mencionando, de un femicidio, de donde un hombre asesina a su pareja. Ese tipo de casos de violencia en el hogar, como te digo, ha tenido mucho auge, precisamente quizás por esta circunstancia de encierro obligatorio, que a pesar de que la gente termina saliendo a las calles a hacer algún tipo de labores, no es menos cierto que está mucho más tiempo dentro de la casa que si fuese una época normal. Y eso está acelerando mucho la violencia intrafamiliar, lesiones y que inclusive llegan hasta el femicidio, como este caso que citabas. Sí, es que, por ejemplo, nos preocupa que hace algunos años atrás uno veía como los casos que escuchabas en otros países, tú decías, wow, qué nivel de violencia, pareciera que matan a la persona, la pican en pedacitos y se la quieren comer, pero ahora eso ya pareciera ser normal en Venezuela. ¿Cuántos casos de femicidio van en lo que avanza el año 2020, profesor? Ahora, tú sabes que acá en Venezuela no hay estadísticas oficiales. Una de las características del régimen de Nicolás Maduro es ocultar todo tipo de información en general y sobre todo lo que tiene que ver con los hechos delictivos. Acá no hay información oficial continua desde el año 2004. Si tenemos 16 años sin estadísticas oficiales, precisamente tratando de ocultar esa realidad. Pero uno tomando con pinzas algunas cosas que han salido por allí de instituciones oficiales, como por ejemplo la Fiscalía General de la República, cuando Luis Ortega estaba ya por irse, allí en ese interín emitió un informe donde se señalaba que acá se producían alrededor de unos 200 femicidios al año que se concretaban y unos 200 frustrados. Entonces podríamos estar alrededor de esa cifra. Pero eso no quiere decir mujeres asesinadas, Carla, porque femicidio tiene que ver con el asesinato de mujeres, pero por el hecho de ser mujer. Es decir, ahí no entran todos los asesinatos de mujeres. Los asesinatos de mujeres son muchos más. Esos que ocurren, por ejemplo, en la ejecución de un robo, en la ejecución de un secuestro, no entran dentro de femicidio. Femicidio entra solo cuando el asesino mata a la mujer por su condición de mujer. Y eso tendría que determinarlo en cada caso el fiscal o el juez. Claro, pero en este caso entonces no tenemos la cifra aproximada de cuánto va de muertes este año. Recuerdo, por ejemplo, en enero, uno de nuestros corresponsales en Caracas hablaba de un asesinato por día. Bueno, un asesinato por día se produce acá en Venezuela de policías solamente. Esa es la estadística. Unos 350, 400 policías o funcionarios de cuerpos de seguridad asesinados por No, en ese caso hablo de las mujeres. Recuerdo que de las Joan mujeres Camargo, podría ser. sí, de Joan hizo un reportaje relacionado precisamente Sí, con sí. esto y nos comentaba que en el mes de enero la tasa de femicidio subió a un nivel de hablar de un asesinato de mujeres por día. Sí, sí, podría ser, porque fíjate que te mencionaba esta cifra del Ministerio Público de 200 femicidios
por año, pero ahí no entran todos los asesinatos de mujeres. Los asesinatos de mujeres son muchos más. Entonces, es cierto, podría estar cercana a esa realidad que hablas de uno por día en el país. Ahora, por ejemplo, veíamos hace 2 días este general, este militar que iba a asumir las riendas del SODI en el estado Apure y que resultó muerto en una autopista. ¿Cuántos casos se han repetido en Venezuela en la misma condición? Recordamos todos a Mónica Spears, la actriz venezolana que murió a manos del AMPA. Entonces, el AMPA está desatada, los niveles de criminalidad subieron y Maduro está pendiente de las elecciones del 6 de diciembre. Bueno, fíjate, las carreteras de Venezuela son una guillotina, es decir, son sitios donde la delincuencia está desbordada, sobre todo en horas de la noche. Son pocos los que acá en Venezuela se atreven a transitar esas carreteras dominadas por el AMPA, sobre todo en horas nocturnas. Como tú dices, los asesinatos y los delitos en las carreteras se ocurren a diario, pero son personas comunes, esas noticias quizás no resaltan. Solo cuando la víctima tiene un perfil, vamos a decir, popular o un perfil de persona conocida, es cuando ese caso sale con una pinza de las estadísticas diarias. Y tú mencionabas el de Mónica Spear, hace unos 5 años por allí, que murió en la autopista hacia Puerto Cabello, ella y su esposo. Sí. Y además casi asesinan a su menor hija porque le dieron un tiro también. Pero hace 2 años, en 2018, asesinaron a 2 peloteros que habían estado en las grandes ligas, a José Castillo y a Luis Balbuena, precisamente en esa misma carretera donde asesinaron al general. Y con el mismo modus operandi. Son bandas, asaltantes de camino, que colocan piedras u otros obstáculos en la vía para que las personas se accidenten y luego proceder a asaltarlas. Y quien se resiste a ello puede terminar siendo asesinado, como este general y los otros casos que te mencioné. Ahora, el FAES o las FAES, porque son las Fuerzas de Acciones Especiales, actúan a sus riendas y a sus anchas, porque hemos visto, por ejemplo, que se ha intentado a veces ponerle freno y ponerle control. Decía la semana pasada el fiscal general Tarek William Saab que habría que pensar en una reestructuración de las FAES. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los asesinatos pareciera que ellos primero matan y después averiguan. La morgue está llena de familiares diariamente que denuncian a nuestros equipos reporteriles en Venezuela y les dicen, llegaron, dispararon y se fueron. Y fueron las FAES. Entonces, esto se repitió en un caso en el Junquito, en el que tuvimos obviamente, los testimonios requeridos, y hemos visto que se repite en diferentes zonas del país. Entonces, ¿quién le pone freno a una fuerza de acción especial que tiene ese poder y ese calibre de matar primero y después, si acaso, que averiguan? Bueno, las FAES son un grupo de exterminio que tienen en su haber miles de ejecuciones extrajudiciales. Y esto ha quedado así en los informes, por ejemplo, de Michelle Bachelet, el reciente informe, donde explican el modus operandi que utilizan este grupo de exterminio para violar derechos humanos en Venezuela. Se presentan en los sectores populares, en los barrios, con capuchas, sin ningún tipo de identificación en los uniformes, con camionetas negras y vidrios oscuros, cierran la entrada y salida del sector popular y van a la búsqueda de las personas que les indicaron que son delincuentes. Muchas veces se equivocan y terminan asesinando personas que no están involucradas en delitos. Pero además de los asesinatos, de las ejecuciones extrajudiciales, dejan una estela de detenciones ilegales, de allanamientos sin orden judicial. Hay denuncias de personas pobres que señalan que esta gente del FAE llega a su vivienda, mata a sus familiares y además se roba hasta la comida de la nevera. Ahora, ¿quién le pone coto? Pareciera que nadie. Michelle Bachelet recomendó que este grupo de exterminio fuese eliminado, que desapareciera, pero Nicolás Maduro lo que ha hecho es darle un espaldarazo, un respaldo, y pareciera que esta política de violación de derechos humanos va a continuar. Sabemos, profesor, que usted ha sido a lo largo de toda su carrera un experto en lo que tiene que ver con los niveles de violencia, de criminalidad en el país. ¿Tendrá alguna cifra de cuántas personas han muerto a manos de la FAES? Bueno, como te digo, revisando estos informes de Michelle Bachelet, ella recientemente, la última actualización que hizo, señaló que en lo que va de año se han producido más de 2.000 muertes violentas en Venezuela a manos de los cuerpos de seguridad en general, pero la mayoría son a manos de la FAES. No todas serán ejecuciones extrajudiciales, pero sí la mayoría de ellas, porque también en estos informes, no solo el de Michelle Bachelet, sino el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se señala que uno de los modus operandi de la FAES es simular un enfrentamiento o simular una resistencia a la autoridad.
Inclusive se señalan en estos informes que colocan a disparar al muerto. A la persona que asesinaron, luego le colocan una pistola, lo ponen a disparar para que salgan las pruebas positivas de pólvora o las pruebas balísticas de donde supuestamente la víctima realizó un enfrentamiento. Si tú te pones a ver, mira, una de las evidencias de que se tratan de ejecuciones extrajudiciales es la desproporción enorme que hay entre funcionarios de la FAES que caen en estos operativos y las víctimas inocentes que terminan muriendo. Es decir, la proporción es de 100 a 1. Eso habla de que allí no hay ningún enfrentamiento ni ninguna resistencia de la autoridad, ni que las víctimas hacen disparos a los funcionarios de la FAES, porque si no la proporción sería un poco más similar, ¿no? Claro, sí, porque además entonces nos llama la atención que Michelle Bachelet sea capaz de decir que 2.000 personas han muerto a manos de los cuerpos de seguridad, pero que los cuerpos de seguridad sigan fortalecidos por el régimen de Nicolás Maduro. Y otra de las cosas que también queremos consultarle, profesor, tiene que ver con estos niveles de violencia en Latinoamérica. ¿En qué lugar está ubicado Venezuela? Porque pareciera que se llevó por delante a países donde había mucha pobreza, por ende había mucho nivel de violencia, pero que ahora Venezuela está ubicada en un sitial de honor, pero hacia lo malo, hacia lo peor, hacia lo más triste para el venezolano, que es tener los primeros 3 lugares de violencia en Latinoamérica y en el mundo. ¿Cómo ubicamos a Venezuela allí? Mira, Venezuela tiene 60,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa cifra nos ubica como el primer país con tasa de homicidios en Latinoamérica y seguramente en el mundo también. Hace unos años, Honduras y El Salvador competían por ese deshonroso lugar con Venezuela, pero desde hace unos 5 años para acá, a través de unas reformas que se hicieron en estos países, han venido reduciéndose allí las tasas de homicidio hasta la mitad o más de la mitad. Entonces, hoy Honduras y El Salvador están altos para lo que es Latinoamérica y el mundo, pero muy lejos de Venezuela. Venezuela está solo por arriba, 20 puntos por encima del segundo lugar en tasa de homicidios en Latinoamérica. Mucha gente cree, por ejemplo, que México, porque genera muchas noticias, los carteles de la droga, están a un nivel igual o superior al de Venezuela, pero no, Venezuela tiene más de 2 veces la criminalidad de México, por ejemplo. Uf, qué fuerte. Qué fuerte porque además estamos hablando de un país, nuestro país, en el que también se sufre de hambre. Es decir, el único problema no es el nivel de criminalidad, es el problema del hambre, es el problema de los niños desnutridos, es el problema de los niños que no están comiendo la cantidad de proteínas al día para poder ir a estudiar. Entonces, el panorama sigue siendo muy triste y nosotros lamentamos profundamente que en este momento pareciera que no hay una luz al final del túnel, profesor. Bueno, sí, ciertamente, Carla, si aquí no se produce un cambio político en Venezuela, todos los índices lo que van a tender es a empeorar. Esos problemas sociales que tú estás mencionando son el caldo de cultivo de la delincuencia. Jóvenes que no van a la escuela, jóvenes que no comen, una desigualdad social terrible, adicciones a las drogas, al alcohol, paternidad irresponsable, embarazo precoz. Toda esa mezcla es la que termina generando delincuencia. Y fíjate que hay informes, como por ejemplo el del Observatorio Venezolano de Violencia, señalando que en los últimos años se han integrado al grupo de delincuentes en el país personas que nunca habían cometido delitos, pero el hambre los está llevando a cometer hurtos en sitios donde venden alimentos o a cometer cualquier otra fechoría, sencillamente por la desesperación de no tener recursos para llevar alimento a su familia. Sí, es como una desesperación colectiva por la crisis, porque la crisis obliga a que hagan muchas cosas. Acabamos hace poco también un trabajo de cómo venden fotos íntimas con la crisis para poder sobrevivir, porque es que no hay un nivel de empleo en el que la gente se pueda mantener. ¿Quién puede vivir con $2 si ahora hay hasta inflación dolarizada? Es decir, aumentan inclusive aunque los precios estén colocados en dólares. Entonces, bueno, queríamos poner sobre la mesa esto porque además de todo Venezuela es un país que está muy desinformada de lo que realmente está pasando. No hay medios de comunicación, digamos, en señal abierta que puedan dar a conocer lo que ocurre y siempre es importante alertar a la ciudadanía que no solamente se necesita ese cambio político, sino también el cambio de conciencia ciudadana para quitarle ese primer lugar de violencia a Venezuela. Profesor, gracias por haber estado con nosotros en Impacto Venezuela. Siempre un honor contar con su presencia y bueno, unos datos que aunque nos duelan, es la realidad del país. No, muchísimas gracias a ti, Carlita. Siempre un placer y saludo a toda tu audiencia. Así es. Gracias por todo. Feliz tarde.